Yo quería suscitar tres temas. En algunas situaciones, como la que yo he conocido la semana pasada en Brasil, en la que tuve una entrevista bilateral con un líder de los movimientos indígenas que había tenido que salir de la zona del Amazonas, del Valle de Javari, donde fue asesinado el periodista y el activista hace un año y pico, yo percibí una posible situación que no está cubierta por el informe, por el trabajo que vamos a hacer, pero que puede ser una solución. En algunas ocasiones, los activistas de derechos humanos pueden estar suficientemente protegidos, por ejemplo, en la capital del país, pero no en la zona en la que viven. En el caso del Amazonas, una zona con una cierta ausencia del Estado, una presencia del narcotráfico, de organizaciones criminales, hacían su vida imposible en esa zona. Pero está actuando y sigue trabajando y sigue haciendo su labor en la capital de Brasil. A lo mejor no siempre la protección implica sacarle completamente del país. A veces en una capital puede estar protegido porque hay fuerzas policiales, porque hay una forma de control mejor. Me gustaría alguna reflexión sobre esta posibilidad alternativa. Y relacionada con esto, el papel de las delegaciones, porque en el esquema del que hablamos parece que hay una determinación de un riesgo y hay una persona que, en un marco europeo ciertamente, general, es una relación del solicitante con un Estado miembro de la Unión Europea. Y yo creo que nos falta el escalón de las delegaciones. ¿Qué hacen las delegaciones? Deben ser ellas las que protejan inicialmente y asesoren cuál es la manera mejor. ¿Hay algún tipo de instrucciones formales a las delegaciones sobre cómo actuar en este tipo de situaciones? ¿Hay algún tipo de indicación sobre cómo las delegaciones que se encuentren en una situación de este tipo deben dirigirse a instituciones europeas o encaminar a la persona o hacer ellas, las propias delegaciones, alguna gestión con los sistemas nacionales de entrada? Y el tercero es las noticias, red notices de Interpol. Este es un problema en el que yo he trabajado durante mucho tiempo pensando en opositores en regímenes autoritarios y cómo Interpol ha sido utilizado por regímenes autoritarios, por ejemplo Rusia, a veces Rusia utilizando otros estados para pedir que se incluyera en las listas de Interpol a opositores de otros países. Es un problema conocido desde el punto de vista de los opositores y el mal uso y los remedios que Interpol ha tratado de poner. Hoy me gustaría alguna reflexión más extendida sobre el papel de Interpol, sobre si los protocolos de Interpol que se reformaron precisamente para no ser utilizados contra opositores políticos están también preparados o podrían estar preparados precisamente para no ser utilizados en contra de defensores de derechos humanos. Por tanto, posibles relocalizaciones dentro del país, papel de las delegaciones de la Unión Europea en los países en los que aparezcan estos casos y la cuestión de Interpol y específicamente las determinaciones de Interpol para evitar el mal uso de sus sistemas, absolutamente necesarios, con un uso político contra defensores de derechos humanos. Gracias.